El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias a través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias con el apoyo de la BOA, una fuente de información confiable. Hoy es viernes 21 de febrero de 2025. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Estados Unidos asegura haber iniciado el traslado de 177 migrantes desde Guantánamo hacia Venezuela. No pueden seguir matando niños, clama padre de menor acribillado en operativo en Ecuador. Deportaciones de centroamericanos superan los 138,000 en 2024, 8,7% menos que 2023. Detienen en Sinaloa a alias el 200, presunto jefe de seguridad del líder de los Chapitos. Donald Trump elimina protecciones contra la deportación para cerca de 500,000 de haitianos. Gracias, presidenta. Trump elogia campaña antidroga del gobierno de Claudia Sheinbaum. La Iglesia de Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos, con el pastor Federico Santiago, predicando una palabra buena de parte de Dios, le invita todos los domingos a las 10 de la mañana a un culto evangelístico de gloria y poder. Nuestro templo está ubicado en el 756 de McDonald Avenue, en Brooklyn, New York. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámanos al 718-216-6218. Todos están cordialmente invitados. Aquí están las noticias. Ciudad de México. México ha incautado 26,5 toneladas de cocaína en lo que va de la presente administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que inició el 1 de octubre de 2024. Informó la Secretaría de Marina Semar. La Semar dio esta cifra de droga incautada, valuada en $25 millones, tras informar que en días pasados decomisó cerca de 2 toneladas de presunta cocaína frente a las costas de Chiapas en el Pacífico mexicano. La dependencia, a través de la Armada de México, en funciones de guardia costera, informó en un comunicado que en días pasados, personal naval aseguró una embarcación con 55 bultos confeccionados que contenían en su interior polvo blanco con características similares a las de la cocaína, con un peso aproximado a 2 toneladas, en inmediaciones de Barra Tonalá, estado de Chiapas, suroeste del país. Explicó que a través de información de inteligencia se detectó y dio seguimiento a 2 embarcaciones menores sospechosas, y con el objetivo de mantener el Estado de Derecho en el mar, se efectuó un despliegue marítimo, terrestre y aéreo que dio con el resultado el aseguramiento de citadas embarcaciones con presuntos narcóticos. Sobre estas acciones, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó en un mensaje en redes sociales que la Semar detuvo a 3 personas extranjeras, quienes se encontraban a bordo de 2 embarcaciones, y se aseguraron más de 1.900 kilogramos de cocaína. Agregó que la Semar del 1 de octubre de 2024 a la fecha ha asegurado 26,5 toneladas de cocaína en alta mar. En el comunicado, la Semar precisó que en la presente administración, durante el desarrollo de operaciones marítimas, se han asegurado 26,5 toneladas de presunta cocaína, 34 embarcaciones, una embarcación de bajo perfil, un semisumergible, además de casi 80 motores, un aproximado de 60,000 litros de combustible y cerca de 150 personas puestas a disposición de las autoridades. Las autoridades añadieron que todo lo asegurado fue embarcado en un buque de la Armada de México para ser trasladado a tierra y puesto a disposición ante las autoridades ministeriales competentes a fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a su par de México, Claudia Sheinbaum, por sugerirle la política antidrogas que el gobierno mexicano ha promovido en su país. Hablé con la presidenta de México, ya que nos quejamos constantemente de las drogas que entran a nuestro país, dijo Trump. Le dije, ustedes no son realmente una nación que consume muchas drogas, y me dijo, no lo somos.
Trump afirmó que Sheinbaum le explicó detalles de la política antidrogas que el gobierno de México ha emprendido durante su administración y de la que Estados Unidos va a tomar de ejemplo. Fue una conversación muy interesante porque vamos a gastar cientos de millones de dólares publicitando lo malas que son las drogas para que los niños no las consuman, que te devoran el cerebro, destruyen los dientes, la piel y todo. Y le agradecí por eso. Ya saben, hago muchas llamadas y nunca aprendo nada de nadie, dijo Trump. El presidente de Estados Unidos agradeció a Sheinbaum la conversación y afirmó hará una gran campaña publicitaria diciendo lo malo que es, lo malas que son las drogas. Yaciri Sánchez informa desde México. En esta designación de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció este jueves que buscará reformar la Constitución de su país con el fin de fortalecer la soberanía nacional. Esto en respuesta a la reciente decisión estadounidense de nombrar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Estas modificaciones serán a los artículos 39 y 40, que tienen que ver con la soberanía de México. Con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión. El hecho de que el gobierno... José Luis Montenegro, experto en seguridad, señaló que no existe punto de comparación entre los grupos terroristas y los cárteles mexicanos. Lo que no entiende el gobierno de Estados Unidos es que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación no son grupos terroristas como si son Al Qaeda o ISIS, es decir, ellos no buscan cambiar la imagen de una sociedad ni derrocar a un gobierno. El especialista y autor de 2 libros sobre narcotráfico señaló que para desarticular a los cárteles mexicanos es necesario llegar a su fuente financiera. El narcotráfico mexicano hay que verlo y hay que pegarle en donde más le duele, es decir, en la vena y en el brazo financiero. Montenegro dijo que cuando la droga llega a Estados Unidos, se deberían investigar las redes de distribución que existen en el país. Han adoptado catalogar a los consumidores y al tema de la propagación de los opioides sintéticos como un tema de de salud pública en lugar de seguridad nacional. Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum señaló que seguirá trabajando con Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas, especialmente con las sintéticas, pero siempre sin ceder a ningún tipo de mandato. Yaciri Sánchez, México. Washington. El gobierno del presidente Donald Trump anunció la eliminación de protecciones contra la deportación para aproximadamente 500,000 de haitianos, lo cual significa que perderían sus permisos de trabajo y podrían ser elegibles para ser expulsados de Estados Unidos a partir de agosto de este año. La decisión dada a conocer el jueves forma parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno federal para cumplir con las promesas de campaña de Trump, llevar a cabo deportaciones a gran escala y en específico reducir el uso de la designación del estatus de protección temporal TPS, cuyo uso se extendió durante el gobierno de su predecesor Joe Biden, proteger a cerca de 1 millón de inmigrantes. El Departamento de Seguridad Nacional indicó en un comunicado que estaban revocando el TPS, el cual otorga a las personas la autoridad legal para estar en el país, pero no proporciona una vía a largo plazo para obtener la ciudadanía. Laura Sepúlveda tiene más. Cancelados quedan todos los beneficios costeados con dineros públicos para migrantes indocumentados. Para evitar que los recursos de los contribuyentes actúen como un imán y fomenten la inmigración ilegal a los Estados Unidos y para garantizar que ningún beneficio financiado por los contribuyentes llegue a extranjeros no calificados. Una acción que hace parte de la política de reducción de gastos públicos. Cada dólar que entre y gastemos, ustedes tienen que pagarlo, ya sea a través de impuestos o de la inflación. Política que también promovió un memo del Departamento del Interior para la congelación de fondos de patrocinio a ayudas legales a menores no acompañados. La organización Niños Necesitados de Defensa, conocida en inglés como KIND, destacó que actualmente son alrededor de 26,000 casos abiertos, sin contar los que están bajo custodia del gobierno sin un proceso formal. Hay niños que cuando se sientan en las sillas sus pies ni siquiera tocan el suelo y están tratando de entender al juez que intenta explicarles el proceso y trata de obtener información legal del niño. Trabajo de organizaciones como la suya, dice, cubre ayuda legal y preparación de profesionales que costaría 7 veces más que lo que ellos facturan. El costo para el gobierno va a ser mucho mayor que $200 millones.
Va a costarle al gobierno pagar a los jueces, pagar a los asistentes de la corte, a los fiscales, a los intérpretes. Gastos que ya asume, pero que dice aumentarían por la demora para cumplir con el debido proceso de cada caso, calificándolo como un ahorro inmediato con mayor costo a largo plazo. La medida es ahora de pausa de los recursos, no de cancelación de los contratos, por lo que organizaciones aguardan para determinar posibles acciones legales. Laura Sepúlveda, Austin, Texas. Ciudad de México. Autoridades mexicanas detuvieron a un hombre identificado con el alias de El 200, a quien señalan como el jefe de la seguridad del líder de la organización criminal Los Chapitos, una facción del cartel de Sinaloa, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad. El 200 fue arrestado en Culiacán, Sinaloa, y está presuntamente relacionado con la compra de armas y municiones para el cartel, aseguró mediante una publicación en X el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch. También se le vinculan a homicidios, extorsiones, ataques a la autoridad y se lo acusa de generar violencia en la región, afirmó Harfuch. En el mismo comunicado del Gabinete de Seguridad se anunciaron las detenciones de otros 2 hombres presuntamente vinculados a la misma facción, a quienes se les decomisó armamento, droga, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos. 6 carteles mexicanos, incluyendo el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, fueron oficialmente designados como grupos terroristas por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediante un decreto que entró en vigor este 20 de febrero. Toronto, Canadá. Canadá anunció la inclusión de 7 organizaciones criminales latinoamericanas, 5 carteles de la droga de México, el Tren de Aragua de origen venezolano y el MS-13 de El Salvador como grupos terroristas, siguiendo el criterio de Estados Unidos. El ministro de Seguridad Pública de Canadá, David McGuinty, anunció la medida hoy en Ottawa, un día después de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump formalizara la inclusión de los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noroeste, Golfo, Nueva Familia Michoacana y Unidos en su listado de grupos terroristas. Esos mismos carteles, excepto el del Noroeste, además del Tren de Aragua y el MS-13, han sido designados este jueves por el gobierno canadiense como entidades terroristas. Con la inclusión de las 7 organizaciones criminales latinoamericanas, Canadá considera terroristas a 86 grupos como la española ETA, el Sendero Luminoso peruano, los Proud Boys de Estados Unidos, Hezbollah del Líbano, Hamas de Palestina y Ariane Striforke del Reino Unido. Preste atención porque en Florida el gobernador Ron DeSantis firmó 3 leyes contra la inmigración ilegal. Las medidas le otorgan mayor poder a las fuerzas del orden locales y estatales para poder cooperar con agencias del Estado y así detectar a inmigrantes indocumentados. Otra medida desde Florida refuerza la lucha contra la inmigración ilegal. El gobernador Ron DeSantis ordenó a policías estatales trabajar junto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, para detectar inmigrantes ilegales y facilitar procesos de deportación. Si se descubre que han violado el estatus migratorio adecuado, nos encargaremos de que rindan cuentas. Esto tiene autoridades muy importantes. Nos permite trabajar sin problemas entre nuestras agencias estatales y las autoridades federales de inmigración. Veremos una aplicación interna más efectiva cuando el gobierno estatal, local y federal están en la misma página. DeSantis dice que con esta norma las agencias locales y condales, además del Estado, podrán interrogar a cualquier sospechoso de ser extranjero o persona que se crea que es extranjero sobre su derecho de estar en Estados Unidos. Este acuerdo reaviva el funcionamiento de un reglamento vigente desde 1996 con jurisdicción federal. Policías locales de Florida apoyan esta implementación. Para garantizar que se implementen las mejores medidas para abordar la inmigración legal, garantizando calles y comunidades seguras en todo el estado de Florida. Críticos de este tipo de regulaciones advierten que la medida facilita la violación de los derechos de inmigrantes y adversan la participación de agentes destinados usualmente a otras funciones. Al ponerle ese cargo de convertirse en agentes de inmigración, está quitándoles el enfoque y está creando una fuerza policial extraoficial que va a estar persiguiendo a personas que están trabajando en este país. José Perralete, Miami. San Salvador. La cifra de centroamericanos deportados de Estados Unidos y México superó
los 138.000 casos en 2024, un 8,7% menos que en 2023, impulsado principalmente por la caída de las repatriaciones desde territorio mexicano, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, divulgadas hoy. Los datos que corresponden a entidades gubernamentales de El Salvador, Guatemala y Honduras dan cuenta de que las deportaciones totalizaron en este lapso 138.937 frente a las 152.133 de 2023 y con una variación de 13.196 casos. Esta reducción en las cifras generales de repatriaciones al llamado Triángulo Norte de Centroamérica se ha visto impulsado por la caída del 38% de las deportaciones desde México. Las repatriaciones de centroamericanos desde este país pasaron de 42.097 en 2023 a 26.080 en 2024. Esto representa una caída en los datos de población adulta del 39,6% y el de la niñez y adolescencia del 32,5%. Las autoridades de Estados Unidos reportaron en 2024 una cifra de 112.367 casos frente a los 109.366 de 2023 para un incremento del 2,7%. Las cifras dan cuenta de que las repatriaciones de adultos subieron un 15,5%, mientras que la de los menores de edad cayeron un 39%. Tegucigalpa. El gobierno de Honduras informó que el país será sede del transbordo humanitario para repatriar a un grupo de 170 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos. Se realizarán acciones humanitarias de traslado de migrantes venezolanos provenientes de Estados Unidos con destino a Venezuela por medio de la base militar conjunta Soto Cano en Palmerola, dijo en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras. Agregó que el grupo descenderá de un avión estadounidense y abordará una aeronave de la bandera venezolana. La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, agradeció en su cuenta de X este acuerdo entre Honduras y su país para recibir el vuelo con los migrantes en proceso de repatriación. San José de Costa Rica. Un vuelo procedente de Estados Unidos que transportaba a 135 personas deportadas, la mitad de ellas menores de edad y oriundas de distintos países, aterrizó ayer en Costa Rica, convirtiéndose en la segunda nación latinoamericana en servir como escala para migrantes, mientras el gobierno del presidente Donald Trump intensifica las deportaciones. A su llegada, los migrantes serán trasladados en autobús desde la capital de Costa Rica hasta un centro de detención rural cerca de la frontera con Panamá, donde esperarán hasta 30 días para ser devueltos a sus países de origen, dijo Omer Padilla, viceministro del Interior y Policía de Costa Rica. El gobierno de Estados Unidos cubrirá todos los gastos. El acuerdo forma parte de un pacto que el gobierno de Trump firmó en Costa Rica durante la visita del secretario de Estado Marco Rubio a principios de este mes. Se han alcanzado acuerdos similares con otras naciones latinoamericanas, pero el concepto de utilizar terceros países como escalas de deportación ha recibido fuertes críticas de defensores de los derechos humanos. Y en Panamá ya inició el traslado a la selva del Darién de una parte de los migrantes que fueron deportados por Estados Unidos. El gobierno de ese país, por su parte, negó que esté violando leyes internacionales. Según el gobierno panameño, el acuerdo como puente para la deportación desde Estados Unidos tenía contemplado 299 migrantes de países de Asia. Algunos solicitaron su retorno voluntario y otros se encuentran en Darién, mientras que el grupo más grande permanece en un hotel de la capital panameña. Es falso que eso viola leyes o viola acuerdos, etcétera. La cooperación internacional entre países es materia de reciprocidad en la mayoría de los casos. Y a mí me sorprende que en este caso, que vienen en dirección opuesta, es cuando levantan la voz por 299 cuando teníamos decenas de miles en el Darién hace un año y nadie decía nada. Panamá dice que solo atiende la logística y que la responsabilidad mayor recae en la Organización Internacional para las Migraciones. Grupos de asistencia a los refugiados creen que el problema es el origen de la deportación, pues según ellos no hay pruebas de que estas personas habían sido evaluadas en base al principio internacional de no devolución a sus respectivos países. No estamos hablando de deportar a panameños a Panamá ni a costarricenses a Costa Rica, sino que personas de muchas nacionalidades, más que todo de Asia, y una deportación no al país de origen ni el país designado por un debido proceso. O sea, el gobierno estadounidense no ha explicado cómo eso es legal.
En este hotel de la capital panameña continúa un grupo de 175 migrantes. Panamá aseguró que su compromiso con los Estados Unidos fue de recibir solo 299 que ya han ingresado al país. Óscar Zulbarán, Panamá. Ciudad de México. El presidente del Senado mexicano, Gerardo Fernández Noroña, hizo un llamado hoy a parlamentarios de Centroamérica y el Caribe a unirse para combatir las políticas que afectan a los migrantes en la región, como las que han impulsado Estados Unidos con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Durante su intervención en la reunión ordinaria del Foro de Presidente de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, que se celebra en Honduras, el senador condenó las políticas migratorias restrictivas aplicadas por Estados Unidos y criticó la criminalización de millones de migrantes latinoamericanos. Me parece inconcebible que el gobierno de Estados Unidos considere un problema de emergencia nacional la migración y que no considere un problema de emergencia nacional el tráfico de drogas en su territorio, afirmó Fernández Noroña, miembro del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional Morena. El legislador mexicano destacó que los migrantes contribuyen significativamente al desarrollo económico de Estados Unidos y, sin embargo, son perseguidos como si fueran delincuentes. Ciudad de Guatemala. Guatemala ha recibido un total de 52 vuelos con 6.073 migrantes guatemaltecos retornados de Estados Unidos y México en lo que va de 2025, informaron las autoridades. El titular del Instituto Guatemalteco de Migración, IGM, Danilo Rivera, explicó en una rueda de prensa que entre el 1 de enero y el 18 de febrero llegaron al país vuelos de Estados Unidos y 5 de México. De los vuelos de Estados Unidos, 10 han sido aviones militares que envió el gobierno de Donald Trump con decenas de guatemaltecos retornados. El funcionario detalló que han sido repatriados 6.073 migrantes, entre ellos 562 menores de edad, 191 de ellos no acompañados. En cada vuelo fueron transportados entre 80 y 135 personas. Rivera precisó que entre los retornados llegaron 272 familias, 230 de ellas conformadas por madres e hijos que han recibido atención para su reintegración. Guayaquil, Ecuador. Milton Rodríguez no ha podido regresar aún a su trabajo en una finca agrícola de la costa del Ecuador, a la que solía acompañar a su hijo Miguel Ángel de 14 años, desde que éste murió acribillado a tiros el 30 de enero en un operativo policial y militar donde también quedó con serias heridas su otro hijo Juan José, de 16 años. El caso sucedió en El Guasmo, un populoso y humilde barrio en el sur de la ciudad de Guayaquil, que se ha sumado a las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado, causante de la escalada de violencia que afecta el país. En la tarde de ese 30 de enero, cientos de policías y militares llegaron al Guasmo y tras escuchar varias detonaciones, Rodríguez vio cómo su hijo Juan José le suplicaba ayuda. Comenzó a gritar: papi, me dieron, papi, me hirieron, ayúdeme, me muero, recordó en una entrevista con la agencia EFE. Lo mandó al hospital y se quedó buscando a Miguel Ángel, que había salido corriendo del parque en el barrio donde se encontraba con otros amigos ante la llegada de los policías y militares. Lo encontraron malherido en el patio de la casa de una vecina, tras haber recibido al menos 4 disparos. Terrible. Lima. Al menos un grupo de mineros ilegales usa niños de 4 y 10 años como escudos humanos para proteger sus actividades ilícitas en comunidades indígenas en el norte de la Amazonía peruana, denunció el líder de la comunidad Huampi, que reside entre las regiones de Loreto y Amazonas. Hay presencia de minería ilegal en el río Santiago, que usa a los niños para proteger sus dragas cuando hay interdicción del Estado. Entonces eso nos preocupa mucho, porque son menores de edad, denunció el presidente del gobierno territorial autónomo de la nación Huampis, Teófilo Cucús. Relató que los mineros ilegales ofrecen dinero a padres de niños para que estos acudan a las dragas, para que así las autoridades no puedan realizar los operativos de destrucción de materiales mineros, y precisó que han llegado a juntarse más de 100 menores de edad donde éstas operan. Tanto Cucús como otros líderes de las comunidades afectadas han viajado a Lima para denunciar lo que está ocurriendo y exigir acciones urgentes. A un mes de asumir su segundo mandato, Donald Trump ha emprendido esfuerzos para transformar drásticamente al gobierno federal, pero también enfrenta desafíos legales que cuestionan la legalidad de algunas de sus decisiones ejecutivas.
En su primer mes al volver a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump actuó con rapidez y contundencia con la meta de reordenar la economía y los valores de la sociedad estadounidense, al tiempo que buscó redefinir el papel de Estados Unidos en el mundo. Hemos logrado más en 4 semanas de lo que la mayoría de las administraciones logran en 4 años. Con 108 decretos firmados, Trump ha impuesto aranceles a China y a las importaciones de acero y aluminio. Esto a pesar de que los economistas advirtieron que podría aumentar la inflación. Sobre la inmigración, su administración lanzó una campaña de mano dura para detener y deportar a miles de migrantes indocumentados, hasta utilizar la base de Guantánamo como centro de detención. A todo el planeta, no vengan aquí ilegalmente, no entrarán, irán a la cárcel, volverán a casa, no tendrán éxito. Al mismo tiempo, el presidente empoderó ampliamente a Elon Musk, un multimillonario nacido en Sudáfrica y no electo, para despedir a miles de empleados federales y cerrar agencias creadas por el Congreso. En mi opinión, se trata de una flagrante extralimitación del Poder Ejecutivo. No creo que tengan esa autoridad, al menos no sin el consentimiento del Congreso. Entre tanto, a nivel internacional, Trump empezó a ir contra los aliados de la OTAN y dijo que Estados Unidos podría tomar control de la Franja de Gaza. Sobre la guerra en Ucrania, empezó a negociar con Rusia, sin Kiev, para lograr el fin de la guerra. La guerra entre Rusia y Ucrania es un asunto más complicado que la cuestión israelí en Gaza y se necesitan 2 para bailar el tango. Si Rusia no quiere hacer concesiones, no habrá tregua, no habrá paz. En el Congreso, por ahora, demócratas y republicanos no han reaccionado mucho a las medidas de Trump. En sus redes sociales, la Casa Blanca empezó estrategias comunicativas poco convencionales para celebrar sus logros, como un dibujo de Trump como rey o una carta de San Valentín contra los indocumentados. Bogotá. El director para las Américas del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, UE, Pelayo Castro, llegó a Bogotá para comenzar a preparar la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la UE, que se celebrará en Colombia este año. Castro se reunió con el viceministro de Asuntos Multilaterales colombiano Mauricio Jaramillo Jacir para hablar sobre la cumbre a la que asistirán jefes de Estado y de gobierno de países europeos, latinoamericanos y caribeños, detalló la delegación de la UE en el país andino en un comunicado. Este evento de alto nivel tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre ambas regiones y tratar temas de intereses mutuos, entre otros, cooperación en foros multilaterales, seguridad, derechos humanos, transición energética y digital, lucha contra el cambio climático, comercio e inversiones, agregó la información. En ese encuentro, Castro y Jaramillo dialogaron también sobre la situación de América, las guerras de Ucrania y Gaza, y la cooperación entre el bloque comunitario y Colombia en temas de multilateralismo y el derecho internacional y el respaldo europeo a los esfuerzos de paz en el país. Estamos entrando en una nueva era en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Queremos un mundo basado en el derecho internacional, centrado en el ser humano y sus derechos, expresó Castro. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.